Universidad Regional de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sede en Villanueva, Historia de Guatemala, jornada domingo, Salón 52. Tema: Independencia, anexión a México y fundación de la República Federal. Antecedentes. Existe en nuestro medio la creencia de que en 1821 Guatemala como país se independizó de España, lo cual no deja de ser un error grave si se toma en cuenta que por años la República de Guatemala no existía. Lo que sí existía era un reino dependiente de España denominado Reino de Guatemala. El territorio comenzaba en el sur de México actual y pasaba por las provincias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y finalizaba en Costa Rica, en la frontera de otro reino denominado Virreinato de la Nueva Granada, que entonces incluía el territorio de la actual República de Panamá. La Capitanía General de Guatemala pertenecía al Reino de la Nueva España, pero gracias a las gestiones del capitán Pedro de Alvarado, que era parte del ejército de Hernán Cortés, conquistador de México, ya otros fue reconocido como un nuevo reino por la corona española. Recordemos que la conquista de los territorios del sur, como les llamó Cortés, fue una tarea encargada por este último al ambicioso capitán Alvarado, quien luego gestionó. Logró la fundación de un nuevo reino como lo había pensado, quedó bajo su cuidado y responsabilidad. Los propios guatemaltecos, es decir, los habitantes del Reino de Guatemala, tenían para 1800 una desarrollada conciencia nacional y tenían la firme creencia, con razón o no, que la fuente de la pobreza de la población se debía principalmente a la imposibilidad de comerciar de forma libre con otras naciones. Las rivalidades clasistas, intergrupales y regionales se abordan al fragmento que buscaba una salida en el menor tiempo posible. Sin llamarlo así, se esperaba una oportunidad para liberar la fuerza acumulada por tanto resentimiento, rencor y frustración. Con las condiciones expuestas anteriormente, el reino reaccionó a los eventos políticos mundiales de este momento y los canalizó en su provecho. Las nuevas ideas de la Ilustración llegaron al Reino de Guatemala más o menos simultáneamente que al resto de Hispanoamérica. La élite intelectual las adoptó con entusiasmo. Poco a poco, estos pensadores pusieron en duda aspectos del sistema establecido y concibieron algunas reformas. La Sociedad Económica de Amigos del País fue el centro de estas inquietudes. Como segundo punto, también tenemos la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas originadas de América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre el año 1775 y 1783. Finalizó con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. La causa inmediata de este conflicto fue el injusto trato que Gran Bretaña aplicaba a las colonias, pues estos aportaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenía los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no representados. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron un sistema político liberal y democrático y lo denominaron Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que prolongaban la igualdad y la libertad. En 1787, 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal con un presidente de la República y dos cámaras legislativas, Cámara de Representantes y Senado. Esta constitución estaba inspirada en los principios de igualdad y libertad que defendían los ilustradores franceses y se configuró como la primera carta magna que recogía los principios
de liberalismo político estableció un régimen republicano y democrático. Tan solo la lectura del preámbulo de la Constitución en referencia no basta para reconocer los principios liberales. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad, promover la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América, Constitución 1787. Y lo más importante, la independencia y la naciente democracia estadounidense causaron un gran impacto en la opinión política europea, mismo que, como veremos, después se trasladaría a América. Fueron varios factores que provocaron la revolución de un régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo cambiante. El surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y que había alcanzado un gran poder económico y que ahora empezaba a propugnar por alcanzar el político. La expansión de las nuevas ideas ilustradas por Descartes, Voltaire, Rousseau y Montesquieu fue de la crisis económica que imperó en Francia tras las malas cosechas y los graves problemas de la hacienda pública, los cuales fueron causados por el apoyo militar a la guerra de independencia de Estados Unidos. Desde el punto de vista político, fueron fundamentales las ideas de libertad política, de fraternidad y de igualdad, y las nuevas teorías políticas sobre la separación de los poderes del Estado. Todo ello fue minando el prestigio de las instituciones del antiguo régimen, ayudando a su final. Desde el punto de vista económico, la inmanejable deuda del Estado fue agravada por un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos del que la nobleza y el clero estaban exentos. Uno de los acontecimientos de la revolución con mayor alcance histórico fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En su doble vertiente moral, los derechos naturales inalienables y la política, condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos naturales e individuales, condicionan la aparición de un nuevo modelo de Estado, el Estado de Derecho, democrático y nacional. La Declaración es un texto atemporal único separado del texto constitucional y por tanto con un carácter universal, a lo que hay que añadir a la brevedad, claridad y sencillez del lenguaje con que fue escrita. De ahí su trascendencia y éxito tanto en Francia como en Europa y el mundo occidental en su conjunto. El lema revolucionario se componía de libertad, igualdad y fraternidad, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la ley, Estado de Derecho, estados de repúblicas y democracias, y abolición de la esclavitud y servillismo. Invasión napoleónica a España. España napoleónica es el término con el que se designa el territorio español dominado por las autoridades napoleónicas en el transcurso de la Guerra Independiente Española. Este inicia en 1808 y finaliza en 1803. Durante este periodo, en la parte de España ocupada por los ejércitos franceses, se estableció un estado satelital del primer imperio francés encabezado por el rey José I, hermano del emperador Napoleón. Igualmente vamos a hablar un poco sobre lo que sucedió en ese tiempo de invasión. Cuando los Borbones llegaron al poder español, dejaron sin efecto la legislación indígena en las colonias españolas para crear un imperio rentable. En este momento Napoleón planeaba invadir Portugal, un reino aliado de los ingleses, y hacerlo para atravesar España. En principio Napoleón
solicitó una reunión con el rey Carlos VI para pedirle autorización. Ante esto, el pueblo español emitió un pronunciado popular en Madrid el 2 de mayo de 1808, en el que se desconoció en forma absoluta la autoridad de José Bonaparte, tomando medidas para poder destronarlo. Así formó en la península una serie de gobiernos provinciales llamados juntas provinciales, que se organizaron en las colonias americanas. En breve tiempo, las juntas provinciales sintieron la necesidad de coordinarse. Así, en septiembre de 1808 se constituyó la central que, en ausencia del rey legítimo, desafiando a José Bonaparte, asumió la totalidad de los poderes soberanos y se estableció como el máximo órgano del gobierno. Fruto de esta situación, la Junta Central convocó la reunión de Cortes Extraordinarios en Cádiz, acto que iniciaba claramente en el proceso revolucionario. En enero de 1810, la Junta cedió el poder de una regencia, lo que tampoco pareció la referida convocatoria de la Cortes Extraordinaria. Algo que surgió durante la invasión napoleónica fue la Constitución Bayona, que fue escrita y fue el primer texto en 1808 de la Constitución española, que luego fue asignarse a la Constitución de Cádiz de 1812, carta que fue otorgada a través de Napoleón para colocar un régimen autoritario para un reconocimiento básico de la libertad individual de los españoles. Esto tras la abdicación de Bayona. Algunas de las causas que generó la invasión. La guerra contra el francés hizo aflorar aspectos terribles de la crueldad humana. La pérdida de vidas humanas y la destrucción de bienes materiales fueron considerables y supusieron para el país un serio quebranto. España, desangrada por una contienda y dos administraciones en conflicto, se sumió en el caos, que además fue un caldo de cultivo para movimientos independientes en las colonias de América. Los casi 6 años que duró la contienda representó una grave pérdida de la población para una España que apenas sumaba 11 millones de habitantes en el momento. La duración del conflicto y la crueldad de ambos bandos tuvieron consecuencias catastróficas desde un punto de vista demográfico. Perecieron al menos 1/4 de millón de españoles, tanto civiles como militares por su parte. Los franceses perdieron 200.000 soldados y los ingleses 240.000. La convocatoria a las Cortes llegó a Guatemala, se procedió a elegir a los diputados y al mismo tiempo las instrucciones que debían llevar como aspiraciones del Reino de Guatemala. Por Guatemala fue electo el doctor Antonio Larrazábal, que llevaba consigo dos documentos, uno elaborado por el doctor José María Peinado en 1810 por encargo del Ayuntamiento de Guatemala, instrucciones para la constitución fundamental de la monarquía española y su gobierno que ha de tratarse en las próximas Cortes Generales de la Nación. Otro, también elaborado por encargo del Ayuntamiento de la ciudad denominado Apuntamientos sobre la agricultura y el comercio del Reino de Guatemala en 1811. Estos dos documentos evidencian cómo las ideas liberales habían permeado a una élite educada y pensante del reino. La Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa, fue promulgada por las Cortes Generales Españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo.
La celebración de las elecciones en situación de guerra propició que se reunieran unas cortes con preponderancia de diputados, burgueses y cultos procedentes de las principales ciudades comerciales y coloniales, incluida Guatemala. Las sesiones de Cortes comenzaron en septiembre de 1810 y muy pronto se formaron dos grupos de diputados enfrentados: liberales, partidarios de reformas revolucionarias inspiradas en los principios de la Revolución Francesa; absolutistas o serviles, partidarios del mantenimiento del antiguo régimen, monarquía absoluta, sociedad estamental, economía mercantilista, etc. La mayoría liberal se aprovechó de la ausencia del rey e inició la primera revolución liberal burguesa en España con dos objetivos: adoptar reformas que acabaran las estructuras del antiguo régimen, aprobar una constitución que cambiara el régimen político del país. Estas fueron las principales reformas políticas, económicas, sociales y jurídicas adoptadas por las Cortes de Cádiz. Libertad de imprenta 1810. Abolición del régimen señorial, supresión de los señoríos jurisdiccionales de reminiscencia feudal. Sin embargo, la nobleza mantuvo la propiedad de casi todas sus tierras. Supresión de la Inquisición 1813. Abolición de los gremios. Libertad económica, comercial, de trabajo y de fabricación 1813. Tímida desamortización de algunos bienes de la Iglesia. La Constitución fue aprobada el 19 de marzo, día de San José, de 1812 y popularmente fue y es conocida como la Pepa. Este texto legal fue la primera constitución liberal de España y estos son sus rasgos principales. Soberanía nacional. Eso quiere decir que el poder reside en la nación y se ejerce a través de diputados popularmente electos. Reconocimiento de derechos individuales: a la educación, libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la propiedad. El catolicismo es reconocido como la única confesión religiosa permitida. Esta disposición choca con el espíritu avanzado de la Constitución, pero se explica parcialmente por la necesidad de contar con la colaboración del clero en la lucha contra los invasores franceses. Esa Constitución impactó en todo el continente y en el Reino de Guatemala. En 1910, el cura Miguel Hidalgo y Costilla alzó la bandera de la rebelión, demandando el fin del mal gobierno, pero sin desconocer el poder del rey español Fernando VII. A pesar de que inicialmente tuvo éxito, la rebelión no duró mucho tiempo, pues el cura fue capturado y ejecutado en 1811. El liderazgo del movimiento pasó a otro sacerdote, José María Morelos y Pavón, quien en 1814 proclamó a México como República Independiente de España y abolió la esclavitud. Iturbide se reunió como guerrero en 1821. Acordaron unir sus fuerzas para llevar a término la independencia. Su plan, conocido como Plan de Iguala, estableció posteriormente 3 garantías mutuas. México sería un país independientemente gobernado por una monarca español. La religión católica sería la oficial y única del país. Los españoles y criollos tendrían los mismos derechos y privilegios. Las causas referidas hasta aquí
La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de la Nueva España bien podrían llamarse causas externas porque se desarrollaron fuera los límites del Reino de Guatemala. También hubo causas internas o domésticas. Para el colmo, el Reino de Guatemala afrontaba una crisis fiscal derivada de la escasa competitividad del añil guatemalteco con otros productos tal vez como Venezuela, las Antillas, la India y Carolina, que gozaban de mejores perspectivas debido a que los impuestos a pagar eran menores. Las ansias de liberarse del control de los comerciantes guatemaltecos estaban latentes, así como liberarse de los funcionarios que vigilaban el comercio colonial exclusivo con España ejercido a través de los puertos de Cádiz y Sevilla. En el Reino de Guatemala se trabajaba en secreto un plan pacífico de independencia, elaborado por la élite comercial de Ciudad Capital. Se tomaban como referencia las noticias llegadas del norte. Este fue elaborado por Juan José y Mariano Aycinena, Pedro Molina, Mariano Beltranena y José Francisco Barrundia. La independencia de Guatemala y anexión a México. En 1820, las reinstaladas Cortes de Cádiz abolieron el repartimiento y emitieron una serie de decretos conexos que limitaban el poder de la Iglesia y promovían el libre comercio. La fuerza de estos hechos convenció a la oligarquía tradicional española del Reino de Guatemala a que declararan la independencia para poner a salvo sus intereses, por lo que el 15 de septiembre de 1821 firmaron el Acta de Independencia. Prueba del cuidar los intereses de la oligarquía tradicional del reino se puede ver en el artículo 1 del Acta de la Independencia, que dice: siendo la independencia del gobierno la voluntad general del pueblo de Guatemala, se refiere al Reino de Guatemala sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso, que debe formarse el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. La prueba de cuidar los intereses de la Iglesia Católica del Reino, según el artículo 11 del Acta de la Independencia, indica: la religión católica se conservará pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu religiosidad que distinguió siempre a Guatemala. Se refiere al Reino de Guatemala, respetando a sus miembros eclesiásticos seculares y regulares y protegiendo en sus personas y propiedades. Contradicciones principales que se dieron. Para las autoridades y la Iglesia, la independencia representaba una amenaza a sus privilegios. También representaba oportunidades de liberarse de la influencia liberal emanada de la Corte de Cádiz. Para los comerciantes representaba un peligro y también una oportunidad. Para los criollos representaba la oportunidad de convertirse en la clase dominante. Para los provincianos representaba la oportunidad de escapar del dominio de los comerciantes. Para los mestizos, la oportunidad de dejar de ser despreciados y dominados. Y para los indígenas, la eliminación del mandamiento y de los impuestos. El 17 de septiembre, Gabino Gaiza, último capitán del reino, exteriorizaba a Miguel de Iturbide para realizar una conexión con México.
El plan contenía 3 artículos esenciales: la observación de la religión católica romana, la independencia bajo la forma de gobierno monárquico moderado y la unión entre los americanos y europeos. El ejército que sostenía aquel plan se llamó Trigarante. El nombre surgió por estas 3 garantías. El plan Iguala pretendía organizar un imperio y pensó en la integración inmediata del Reino de Guatemala y de ahí anexar a toda América septentrional. ¿Cuáles fueron las razones por las que consideraron la anexión de Guatemala a México? Primero, los políticos no confiaban en el reino y que éste pudiera sostenerse como país independiente por su pobreza económica y sus escasos recursos de defensa. Por otro lado, el plan de Iguardia era una promesa de salvaguarda de los intereses de la Iglesia Católica y garantía para que las autoridades y seguridades para los españoles peninsulares residentes. Los hechos que provocaron la reunión del 15 de septiembre. En Chiapas, las ciudades de Comitán y Tuxtla y varios municipios declararon por separado a favor del plan de Iguardia. El 3 de septiembre hizo lo mismo la Ciudad Real. En Guatemala se regó el rumor de que las tropas mexicanas marchaban hacia el reino para someterlo militarmente, lo que significaba la pérdida de la nacionalidad o la independencia absoluta. El 15 de septiembre hubo varias ideologías y en su mayoría la representación era de la provincia de Guatemala. Por parte de Honduras, José Cecilio del Valle, y representando a El Salvador, José María Delgado. El 15 de noviembre, en Quetzaltenango, se cuela el plan de Iguardia con la oposición de Totonicapán. El 28 de noviembre, el emisario mexicano leyó en la sesión de la Junta Provincial Consultativa que en ningún caso quiere reconocer el gobierno de Guatemala. Su única voluntad sería ahora y siempre reconocer al supremo gobierno del Imperio Mexicano. La Junta respondió que no tenían potestad para decidir y dispuso que cada ayuntamiento realizaría cabildos abiertos para recibir en término de 30 días. El 2 de enero de 1822 contaron los votos, para lo cual 104 ayuntamientos de 138 fueron anuentes, 23 contestaron que resolviera el Congreso, 11 se mostraron a favor de una anexión condicionada de que después se le permitiría separarse, 32 dejaron el caso para que resolviera el gobierno, 67 no resolvieron y el 3 de enero la Junta comunicó el resultado a México y unos días después se firmó el acta respectiva. Derrumbe del Imperio de Iturbide. En 1822 el Imperio de Iturbide se derrumbó ante el ataque de las fuerzas republicanas. Abandonaron la forma monárquica. El 29 de marzo se quedó sin respaldo militar el general mexicano Vicente Filisola luego de atacar Honduras, Nicaragua y El Salvador. Después de la caída del imperio, cambió radicalmente la situación. Ya no existía un régimen monárquico, pero sí existía una república con mayor fuerza y claridad, totalmente independiente.